nunca serás el mismo. La oración trae una paz, trae un descanso. La oración es la puerta que te lleva para entrar en la presencia de Dios. La oración es como esa puerta que se abre para que tú entres en la presencia de Dios. Y cuando tú entras por medio de la oración produce descanso. La oración atrae la presencia de Dios. La oración absorbe la presencia de Dios. Por medio de la oración, Dios nos fortalece. Dios nos nutre espiritualmente. Mira, yo me he dado cuenta que una persona puede andar desanimada, puede andar triste, pero si se tira a orar 40 minutos, media hora, una hora, cuando se levanta, te garantizo que nunca serás el mismo. Por experiencia personal, me he dado cuenta que cuando me he sentido triste, me he sentido desanimado, cuando me tiro a orar una hora, 40 minutos, cuando me levanto, me siento renovado. Siento que hay vida dentro de mí. Siento, amén, ese fervor, esa energía en mi alma. Amén, en el hombre interior espiritual que hay en mí. Siento aquella fuerza. Siento que el cansancio se va. Siento que la tristeza se disipa. Se va toda carga, toda preocupación. Me he dado cuenta que la oración produce descanso. La oración quita la preocupación y la angustia. Cuando Cristo se sintió angustiado, en el libro de Mateo capítulo 26, esa noche que esa noche que Judas lo iba a entregar, esa noche que muchos lo iban a negar, que Pedro lo iba a negar, esa madrugada en la cual al siguiente día Cristo iba a ser crucificado por nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo le dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Mira cómo se sentía aún el propio Jesús. Se sentía triste, se sentía angustiado, que se sentía como hasta morirse de una angustia tan profunda. Mas sin embargo, dice la Biblia que comenzó a orar. Dice la Biblia que tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y se los llevó a un lugar aparte y comenzó a orar. ¿Qué Cristo hizo en medio de su angustia? Oró. Cristo comenzó a orar en medio de la angustia. Mira, si hay algo que me gusta, el mayor ejemplo es Cristo Jesús, nuestro Maestro. Jesús oraba en tiempos buenos y en tiempos malos. En San Juan capítulo 6 dice la Biblia que cuando venían para apoderarse de él, amén, para hacerle rey, dice la Biblia que se retiró a un lugar desierto a orar. Cristo nunca descuidó su comunión con Dios mediante la oración. Cristo nunca descuidó su vida de oración, ni por la fama, ni por la tristeza, ni por el éxito que tenía. Cristo se mantuvo siempre orando. Cuando se sintió angustiado, oraba. Cuando tenía éxito, oraba. La Biblia dice en el libro de Lucas 5, 15 al 16, que su fama se extendía más y más por toda la tierra. La Biblia dice que venían muchos para escuchar su palabra. Muchos venían para escuchar la palabra, para que los sanara. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? El capítulo 16 del versículo 15 del capítulo 5 dice: mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Mira qué tan importante era la oración para Jesús, que a pesar de que tenía fama, él no permitió que la fama le robara el tiempo de comunión con Dios. A pesar de que tenía poder para sanar, a pesar de que había sido enviado a predicar, él apartaba un tiempo para estar a solas con su Padre. La Biblia dice que muchos venían a escucharlo, a escuchar la palabra, a que lo sanara. Pero dice la Biblia que él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Para Cristo era más importante estar orando que tener fama, que estar predicando, que estar sanando sin una vida de oración. Mira cuán profundo era la oración para Jesús. Cómo Cristo valoraba tanto la oración, que habiendo necesidad de predicar, habiendo necesidad de sanar, teniendo mucha fama, había gente que quería escucharlo, mas sin embargo, dice la Biblia, Lucas 5:16, mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. La oración fue tan importante para Cristo. La necesidad, el predicar, la fama que Jesús tenía, no fue más importante que su propia vida de oración con el Padre. Hoy yo vengo a decirte, no descuides tu vida de oración. Por experiencia personal me he dado cuenta que lo más atacado en el mundo entero, en el cristianismo, es la oración. Satanás hace hasta lo último para distraer a la humanidad, los que le servimos a Dios. Él va a hacer hasta lo último para que nosotros no oremos. Él va a hacer hasta lo último para que vivamos distraídos, porque Satanás sabe que un cristiano que no ora se seca.
Un cristiano que no ora comienza a depender de su fuerza, comienza a quererlo hacer en su fuerza y deja de depender de Dios y se hace dependiente de su fuerza. Satanás sabe que toda persona que no ora vive preocupada, vive ansiosa, vive triste, vive en depresión, vive en insomnio. Satanás sabe que si él logra robarnos nuestra vida de oración, nos está robando la vida, nos está robando ese tiempo con su presencia. Satanás va a hacer hasta lo último para desconectarte. Él te va a distraer. Hay cosas que no son pecado, pero muchas veces nos distraen de nuestro tiempo de oración, de nuestro tiempo de intimidad. Satanás es astuto. Por eso el diablo sabe que si él logra mantenerte distraído, esa distracción, aunque no sea pecado, poco a poco te va robando el tiempo de Dios. Y cuando te roba el tiempo de Dios, te sientes seco. Y la sequedad espiritual produce una desconexión. Y esa desconexión produce insomnio, produce carga, produce preocupación. Porque mira, Jesús dijo claramente en San Juan 15:5, Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Tú no puedes hacer nada separado de Cristo. Y Satanás sabe. Satanás conoce la Biblia. Satanás sabe que un cristiano que pierde su vida de oración, que pierde su comunión con Dios, que pierde su relación íntima con Dios, Satanás sabe que no puede hacer nada. Se seca, se muere, está triste, como cuando una planta de riego, amén, el dueño de esa planta deja de regarle agua. Al siguiente día, los 2 días, los 3 días, tú miras que pierde la fuerza, tú miras que pierde el crecimiento, pierde la vida, pierde el fervor, pierde el propósito. Es lo mismo que pasa cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él, que le busquemos a Él. Por eso Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice: llamadle en tanto está cercano. Donde Dios no se busca, Dios no se manifiesta. Por eso Dios habla por medio de Isaías. En Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en Isaías 55:6? Que Dios no se manifiesta donde no lo buscan. Donde Dios no es buscado, Dios no puede ser manifestado. Dios solo se manifiesta donde lo buscan, donde lo anhelan, donde lo desean, donde tienen comunión íntima con Él, donde pasan tiempo con Él. Por eso tú te darás cuenta que en los tiempos de Elí, en 1 Samuel capítulo 3, había una sequedad espiritual. Había una desconexión entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. ¿Cuál era la razón por la cual en los tiempos de Elí había una sequedad espiritual? Había un silencio donde Dios no hablaba, donde todo estaba decaído, porque no había conexión entre Dios y el hombre. Se había perdido la relación de Dios con el hombre. Y cuando se pierde la relación entre tú y Dios, entra la sequedad espiritual, entra el conformismo, entra gloria hacia el Señor, entra, amén, entra la distracción, entra, amén, esa depresión, porque la desconexión de la presencia de Dios trae muerte. Por eso en los tiempos de Elí, la Biblia dice que había un gran silencio, había una sequedad espiritual, había una rutina. ¿Por qué? Porque había un hombre que ya no tenía relación con Dios. Elí era el sacerdote de la casa de Dios, pero Elí se había desconectado de la presencia de Dios. Ya Elí no estaba buscando a Dios. Quien está buscando a Dios es Samuel. Y la Biblia dice que Samuel ministraba en presencia de Elí. Samuel le ministraba a Dios. Dios busca personas que le ministren. ¿De qué manera tú y yo le podemos ministrar a Dios? Leyendo su palabra, orando, amén, escuchando una alabanza, preguntándole a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Es tiempo de que le ministremos a Dios. Samuel comenzó a ministrar a Dios. La Biblia dice que Samuel vivía y estaba en la casa de Dios. Samuel estaba durmiendo en el arca de Dios. Por eso Dios le habla a Samuel. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se sintió anhelado, cuando se sintió importante, Dios comenzó a hablar. Mientras no hay alguien que lo busca, Dios no se manifiesta. Por eso en los tiempos de Elí, en 1 Samuel capítulo 3, si tú lees la palabra, te darás cuenta que Dios comenzó a hablar hasta que se levantó alguien que comenzó a interesarse por Dios, hasta que se levantó alguien con hambre por Dios. Samuel era un jovencito hambriento por la presencia de Dios. Samuel tenía una relación con Dios. Samuel le ministraba a Dios. Samuel estaba disponible, que vivía en el templo, le ministraba a Dios en el templo, estaba cerca del arca de Dios en el templo. Dice la Biblia que en una de esas noches Dios le habló a Samuel. Dios comenzó a hablar hasta cuando se sintió importante, hasta cuando encontró a alguien que le daba valor,
hasta cuando encontró a alguien que lo anhelaba, que lo deseaba. Mira, donde no se anhela a Dios, Dios no se manifiesta. Donde no se busca a Dios, Dios no puede ser manifestado. Me he dado cuenta que Dios solo se manifiesta donde